Introducción. La sociedad ha venido evolucionando a través del tiempo y con ello ha ido generando grandes cambios en los aspectos tanto políticos, económicos, sociales y también culturales. Se podría decir que la humanidad ha entrado en la era de la posmodernidad. Se conceptúa la posmodernidad como una nueva etapa en la evolución de la humanidad ante el gran fracaso del progreso que la modernidad no alcanzó. El posmodernismo se inicia en la estética, así como en la psicología, en la lingüística y el diseño, extendiéndose de lo urbano a lo regional como un elemento clave para la comprensión de los acontecimientos o de los objetos que se interpreta. Estos elementos son importantes para entender lo que expresan y lo que se narra en los museos de memoria, que el espectador comprenda y pueda interpretar la narrativa de cada hecho registrado. El siguiente proyecto expone un análisis geopolítico de los museos de memoria que existen en Latinoamérica, analizando el enfoque sociocultural, estudiando las relaciones que existen sobre los hechos de violencia, los antecedentes históricos, las políticas de Estado y las características geográficas de los diferentes países que hacen parte de Latinoamérica. Este proyecto es abordado desde la posmodernidad, dando análisis al papel tan importante que desempeñan los museos de memoria frente a la actualidad y todo aquello que evidencia la persistencia de los conflictos y la pérdida de la identidad cultural de los países de América Latina, dándole mayor sentido al rescate, a la difusión y a la promoción de los valores culturales, teniendo en cuenta una realidad sociocultural inmersa en una cultura global. Justificación. El siguiente trabajo académico tiene como finalidad establecer la importancia de los museos de memoria y su impacto en la sociedad, basado en estos antecedentes históricos y factores geográficos que han marcado la historia en Latinoamérica. Los cambios en materia política, económica, social, cultural y tecnológica que se están generando en la actualidad para los museos se han convertido en nuevos retos. No obstante, los museos son instituciones cuyo fin está direccionado a prestar un servicio a la sociedad, la cual permite crear la apropiación de conocimientos y de formación de conciencia respecto al contexto histórico que ha marcado la vida del ser humano en sus diferentes etapas de desarrollo como civilización. El reconocer las experiencias museísticas en Latinoamérica es importante y fundamental, ya que el rol de estas instituciones nos permiten evidenciar el servicio que prestan estas a la sociedad y la parte cultural y el valor de la historia por medio del arte, permitiéndonos esto tomar conciencia frente a nuestra identidad cultural. No obstante, toda esta perspectiva nos lleva a otro contexto, el cual nos permite analizar desde un aspecto generacional como sociedad, por medio de la gestión del conocimiento, llega al punto de investigar, conservar, preservar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial, y de memoria e historia por medio de las diferentes expresiones artísticas. Todo es con el fin de enfocar a la sociedad a profundizar y comprender diferentes escenarios y antecedentes que han marcado la historia de países, las políticas de Estado y las características geográficas que hacen parte de Latinoamérica y su impacto en la actualidad. Los museos favorecen un enfoque integrado del patrimonio cultural, así como de los vínculos de continuidad entre creación y patrimonio, y permiten a sus públicos, en particular las comunidades locales y a los grupos desfavorecidos, reanudar los lazos con sus propias raíces y abordar la cultura de los otros. Los museos son espacios fundamentales en la arquitectura de cualquier país, siendo estos los garantes de representar la historia, a través de la historia y la apreciación del arte y la cultura, de su país o incluso de otras culturas del mundo, pero conservando siempre su temática. Cuando se presenta una imagen como una obra de arte, la gente la mira de una manera condicionada por toda una serie de hipótesis o suposiciones que se refieren a la belleza, a la verdad, el genio, la civilización, la forma, la posición social, el gusto, entre otros. El individuo como tal ha tenido la necesidad de explorar infinidad de medios y formas para expresarse mediante las diferentes manifestaciones artísticas, conllevando esto a que las personas que visitan los museos intericen la importancia de la historia y de toda su creación por medio del arte. El arte, a través del tiempo, permite expresar muchos eventos del ser humano, en el caso de los diferentes conflictos mundiales y etapas de la humanidad.
Latinoamérica aporta una gran diversidad cultural e histórica en base a factores coyunturales, como es la política económica geográfica, los conflictos internos que han marcado a cada uno de estos países y que permite analizar en este trabajo las experiencias, la memoria, la justicia y la verdad. Asimismo nace la necesidad y la oportunidad de recolectar gran cantidad de vivencias que nos conlleva a observar lo importante, que es construir memoria, y cómo ésta genera escenarios de reflexión a aportes a las nuevas generaciones para la no repetición por medio de los museos de memoria. En la actualidad existe la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria. Es una coalición internacional conformada por 38 instituciones de 11 países. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Todo esto está direccionado por la Corporación de Memoria Abierta de Argentina, que vincula centros de investigación, archivos, organizaciones territoriales, museos, en aras de recuperar y construir memorias colectivas sobre temáticas referentes a la violación de los derechos humanos y las resistencias ocurridas en Latinoamérica durante los periodos de los conflictos internos y de terroristas. Los museos de memoria buscan contar la historia de una sociedad. Se han vuelto espacios de encuentro por parte de los espectadores, no solo para el público en común, sino también para los académicos, historiadores e investigadores que van en busca de diferentes intereses, sean históricos, sociales, entretenimiento o como lugar de diálogo. Los museos de memoria reafirman todos aquellos hechos y elementos culturales que mantienen viva la memoria del pasado de una sociedad, generando un valor de identidad y apropiación sobre el patrimonio material e inmaterial. Es necesario analizar la construcción y circulación de la información dentro del contexto sociocultural en cuanto a los hechos históricos como las memorias del conflicto, las experiencias culturales y las conmemoraciones que se dan en los museos de Latinoamérica. Estos realizan la recolección de información por medio de actividades museísticas y pedagógicas de manera individual y colectiva que permita recuperar la historia política, social y cultural de esta manera para ponerlo al servicio de la sociedad. Igualmente es importante identificar qué genera sobre el espectador, qué influencia tiene sobre él y qué emociones despierta, ya que esto se convierte en un medio de vivencias que resalta los valores culturales y que actúa como un mecanismo de reconocimiento. En la formulación de nuestro proyecto es importante tener en cuenta que la información y los conocimientos que se registran en los museos de Latinoamérica se basan en reconstruir la memoria de los conflictos desde la perspectiva de su realidad. Es un espacio oportuno para sensibilizar a los demás sobre todos aquellos actos que contribuyen o no a nuestra historia. Los museos de memoria proyectan un sentido de misericordia, de piedad, de homenaje hacia las experiencias de dolor de los demás, como las víctimas de los conflictos, ya que el testimonio que se recibe de otro implica una responsabilidad ética y social, evitando con esto que se repitan todos estos hechos. Para ello se debe estudiar y entender los fenómenos socioculturales que influyen en la actualidad, desde los diferentes actores, como los familiares de las víctimas, los opresores, grupos al margen de la ley, las víctimas, los entes acusadores, el gobierno, entre otros, generando estos espacios de acontecimiento, de reflexión, de conciencia, donde se visualice la tolerancia de una sociedad, generando conciencia sobre los valores culturales y analizando todo el impacto que genera la información que se proporciona en estos espacios en busca de una posibilidad de cambio que permita reformar la identidad local y asimismo transmitir esta información de generación en generación. Por medio de la geopolítica pues podemos establecer y analizar las diferentes relaciones entre el Estado, observar el ejercicio del poder, la dominación, movimientos sociales, grupos de presión e intereses que se disputan en el poder público y el uso de los recursos derivados de los diferentes fenómenos como la globalización, el imperialismo, el modelo neoliberal, la soberanía, la justicia y el sentido de lo público. Todo esto nos permite pues igualmente establecer o identificar diferentes fenómenos que han marcado pues la historia de
de Latinoamérica. Conclusiones. Esta investigación contribuye a comprender la importancia de la memoria histórica y su divulgación dentro de los museos, como la pertinencia de su función social. Se puede decir que al interior de los museos, el tema del conflicto armado ha dado lugar al debate de varios asuntos que tienen que ver con incluir dentro de sus salas de referencia el impacto que ha tenido la violencia en la configuración de sociedad. Este debate debe darse en lo que tiene que ver con qué va a decir sobre el conflicto desde su perspectiva. Otro punto es el que tiene que ver con las herramientas que van a ser de uso de su narrativa y guión de curaduría. La otra perspectiva es el propósito con que se cuenta. Estos aspectos en últimas obligan al museo a preguntarse por su capacidad de agenciar cambios sociales o discusiones políticas. En cuanto a los museos y su aporte al patrimonio, se favorece el enfoque integrado del patrimonio cultural, así como los vínculos de continuidad entre la creación del patrimonio y permiten a sus públicos, en particular las comunidades locales y los grupos desfavorecidos, reanudar los lazos con sus propias raíces y abordar la cultura de otros. De acuerdo a la UNESCO, según esta revista de importancia y de desarrollo de los museos, los fenómenos nombrados tienen que ver con qué se dice sobre el conflicto armado y en especial qué actores y acontecimientos se privilegian en este relato. Al final de la década de 1990, esto tenía que ver con la inclusión de otros relatos diferentes que rompieran el esquema de las grandes narrativas de la historia dentro de los museos. En estos momentos, el museo se enfrenta a grandes retos, no solo porque se debe reformular los guiones museales para que dejen de reproducir y conservar el carácter lineal de la historia en la que se privilegia solo las grandes narrativas, sino porque se los compele a involucrarse en un escenario de grandes disputas políticas y demandas sociales. Esto va directamente relacionado con la forma en que se narra el conflicto y el tipo de intervención artística que usan para tal fin. En las exposiciones del siglo XX se usan básicamente las obras de los artistas reconocidos, pintura y escultura, objetos relacionados con episodios de la fotografía para reflexionar sobre la violencia. Conforme avanza el siglo XXI, se ve cómo se empieza a usar otro tipo de técnicas y tecnologías que permiten una relación diferente entre el arte y la violencia, y desde el espectador y la violencia. Teodoro Adorno sostenía que los objetos en el museo perdían su relación con el contexto y se volvían un referente histórico que poco tiene que ver con las necesidades actuales. En Colombia, el tema de la violencia y la guerra sirve precisamente para reflexionar y problematizar su función social y la relación que tienen con la historia. El museo no es una institución en la que simplemente se prevé la historia y se coleccionan objetos que permiten reconstruirla. El museo también debe servir como un puente entre la sociedad civil y la academia, que facilite el análisis crítico de la historia, la importancia que tiene para comprender las dinámicas del presente. Tanto el arte como la historia al interior de los museos se configuran como una herramienta para explorar el pasado. En este sentido, la labor de los museos está encaminada a generar canales de comunicación que contribuyan a concientizar y complejizar la comprensión de la realidad social. De ninguna forma se trata de reproducir un imaginario homogéneo de la sociedad, sino de proveer a través de las piezas expuestas información y preguntas sobre la historia que contribuyen al panorama diverso, en el que el espectador encuentre posibilidad de confrontar su experiencia personal con las memorias de otros. ¿Está dispuesto el museo a asumir este reto? Pues nosotros vemos que las dinámicas de los museos y el Museo de Memoria Histórica sí está asumiendo este reto, el reto de no solo
tener un referente histórico a través de objetos, sino de sensibilizar a través de esos objetos al asistente, al público, al museo. Muchas gracias.